Hola a todas, todos, muy buenas tardes. Bienvenidas a esta nueva actividad del proyecto Lab Museos, la actividad inaugural del año 2023. Yo les voy a pasar la palabra muy rápidamente a Marisol Facuse, que está acá, para que ella haga un saludo de apertura de este taller, del taller de inteligencias artificiales. Y enseguida yo haré la presentación de nuestro invitado, Nicolás Monge, y daremos inicio al taller. Marisol. Buenos días, buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Simplemente darles la más cordial bienvenida. Tengo el agrado también de compartir esta conferencia con los y las estudiantes de Sociología de la Cultura de la carrera de Sociología que se sumaron al público, así que tenemos un público también acá en la sala de clases de la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, Solamente mencionar algo que ocurrió esta semana, que es la carta esta de más de 1000 expertos y ejecutivos del mundo, en donde incluyen a Yuval Noah Hariri y otro grupo de intelectuales destacados, en donde hablan de la inteligencia artificial, la necesidad de de hacer una pausa, porque ven el riesgo de, cito, perder el control de la civilización con los avances de la inteligencia, de los sistemas de inteligencia artificial que compiten con la inteligencia humana y que pueden plantear a su juicio riesgos profundos, como lo ha demostrado una parte, ¿no? De la evidencia empírica. Entonces, por eso nos parece fundamental tener a Nicolás Monge como invitado, poder discutir las consecuencias de la inteligencia artificial en los debates más amplios sobre patrimonio, memoria, instituciones de la cultura, museos. Así es que agradecemos infinitamente a Nicolás por su interés y deseamos que sea un diálogo provechoso. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Bueno, partiendo entonces para las presentaciones formales, bienvenidas y bienvenidos al taller Inteligencia Artificial, Problema u Oportunidad, el rol de los algoritmos de inteligencia artificial en la gestión del patrimonio. La charla de hoy va a ser dictada por Nicolás Monge Iriarte, investigador en inteligencia artificial e innovación social del Centro de Estudios Sociales Universidad Técnica de Dortmund, Alemania. Nicolás lleva más de 12 años dedicado a la gestión de la innovación y a la interacción entre tecnología e impacto social. Hace más de 4 años comenzó a explorar el ámbito técnico de la inteligencia artificial y desde entonces ha colaborado en proyectos de innovación que incorporan algoritmos de Machine Learning, especialmente en los ámbitos de salud y minería. Actualmente se encuentra en la etapa final de su doctorado en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Técnica de Dortmund, donde realiza una investigación respecto a cómo los algoritmos de inteligencia artificial afectan las decisiones de las personas y generan nuevas prácticas sociales. En la presentación de hoy, Nicolás va a hablar más específicamente cómo la inteligencia artificial ha dado mucho que hablar en el último tiempo por una serie de aplicaciones nuevas como ChatGPT, que no requieren un conocimiento técnico para su uso y por lo tanto están abiertas a todo público. Pero este concepto no es nuevo y ha generado un gran debate en los últimos 50 años. Mientras la tecnología avanza, lo que puede ser un problema para algunos, para otros puede ser una oportunidad. En este contexto, ¿puede aplicarse la inteligencia artificial a cualquier escenario? Y si es así, ¿qué papel puede jugar en el ámbito del patrimonio? Este conversatorio pretende entregar una mirada de la inteligencia artificial desde las ciencias sociales, para luego enfocarse en sus potenciales implicancias en la gestión y preservación del patrimonio. Esta charla está organizada y auspiciada por LAM Museos, proyecto Fondar 63 de 37 de la línea Fomento a la Economía Creativa,
el Núcleo de Sociología del Arte y de las Prácticas Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Departamento de Sociología, la Universidad Federal del Paraná, Universidad de Brasil, el proyecto Emaranhado Lab de la misma universidad del Departamento de Design. Dejamos la palabra a Nicolás para que pueda empezar su presentación y les informamos algunas pequeñas, le damos algunas pequeñas informaciones. Las personas que deseen recibir certificado de esta actividad, por favor, dejen sus nombres en el chat de Zoom que vamos a estar recogiendo y sus informaciones para producir el certificado. Y después de la presentación de Nicolás, iremos a recoger sus comentarios también por el chat de Zoom. Nicolás. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por el espacio para hablar de este tema. La verdad es que para mí es muy importante hace tiempo vincular los temas tecnológicos y sociales por un tema de experiencia propia que he visto en la formación en las ciencias sociales y en otras también, donde siendo la tecnología tan relevante hoy en día se deja un poco de lado. Todavía hay esa visión de que es como de algo de los ingenieros. Entonces, este tipo de charlas me ayuda también a acercar este tema a áreas del conocimiento que tal vez no la tienen tan en el radar. Entonces, bueno, como bien dijiste al presentarme, solo destacar que la mayoría de mi experiencia laboral está en temas de innovación, gestión de la innovación y sobre todo innovación social. Y hace unos años también, como muchas personas, de forma autodidacta me puse a aprender de inteligencia artificial y los algoritmos. No soy un experto en la parte técnica, pero sí me ha ayudado mucho a aprender el desarrollo de algoritmos, a integrarlo con un tema más, una visión más desde las ciencias sociales, tener una visión más completa. ¿Ya? Solo presentar un poco el lugar donde trabajo, que es el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Técnica de Dortmund, que bueno, se trabajan varios temas, sobre todo el mundo del trabajo, hay algunas cosas en educación, pero el tema central que hace muchos años trabaja y es uno de los referentes a nivel mundial y europeo de este tema es la innovación social. Tenemos varias publicaciones al respecto, muchas investigaciones relacionadas y se ha generado bastante teoría y conocimiento con respecto a la innovación social. De hecho, también tenemos un libro que se llama Innovación Social Latinoamérica con varios participantes, se lo pueden descargar gratuitamente si les interesa el tema. Ahí también tengo algún artículo y bueno, es bastante interesante. Entonces, este centro se dedica particularmente al tema de la innovación social y yo, mi investigación específica, relaciono tecnología y específicamente inteligencia artificial con innovación social, o en otras palabras, con la creación de nuevas prácticas sociales. Lo que vamos a ver hoy día, y voy a poner el cronómetro para no pasarme y no quitar tiempo a la discusión, que me parece muy relevante, es, bueno, no tengo tanto tiempo como es normal, entonces quiero dar algunos pincelazos, como se dice, algunas ideas para que la reflexión después siga en cada uno de ustedes. Primero, entender el rol histórico de la tecnología y tener una noción del campo de la inteligencia artificial y cómo esto se vincula al patrimonio, que yo no soy un experto en patrimonio, eso viene más con la discusión o con los comentarios que ustedes mismos puedan hacer, ¿ya? Y ojalá quedarse con más preguntas que respuestas porque este tema es muy amplio y hoy en día está cada vez más en boga. Entonces, me voy a basar en dos ideas. La primera idea es que todos somos geeks. Voy a ahondar más después por qué. Pero no se puede hablar de inteligencia artificial sin tocar brevemente el tema de las revoluciones industriales, porque desde la primera revolución industrial es que la tecnología viene tomando un rol preponderante y cambiando a la sociedad, y a la vez esos cambios sociales han influenciado los cambios tecnológicos. Entonces la primera revolución industrial, donde aparece, como saben, el motor a vapor, y viene a revolucionar sobre todo la industria textil y la extracción del carbón, hace toda por eso se llama revolución, toda una revolución en la industria, en la creación de productos de forma mucho más eficiente
y en términos sociales de la migración de las personas desde el campo a la ciudad y todo lo que eso lleva en sí. Obviamente se podrían hablar horas de este tema, solo estoy dando alguna idea. Y dentro de todo este proceso se habla también de una segunda revolución industrial, donde el tema principal fue la electricidad y cómo eso también fue cambiando a la sociedad, por ejemplo, cuando se inventó la primera ampolleta, ¿cierto? En digamos, disputa que había entre Tesla y Edison. Y bueno, va apareciendo poco a poco la iluminación artificial y obviamente motores y cosas que se aplicaron en las diferentes industrias. Y luego, más adelante, hablamos de una tercera revolución industrial que parte en los años 60 y que tiene que ver con el ingreso de la electrónica y sobre todo la computación. Y cómo esto fue también generando una revolución en el sentido industrial, pero también en las personas, porque aquí ya aparece Internet y poco a poco los computadores salen del laboratorio y empiezan a integrar la vida de las personas. Solo para hacer un punto de que las personas piensan que la tecnología les puede quitar su trabajo, como dicen hoy con respecto a la inteligencia artificial, es algo que lleva mucho tiempo. Existía en la primera revolución industrial lo que se llamaban los luditas, por un tal Ned Ludd que no se sabe bien si existió, pero estas personas que eran generalmente campesinos o artesanos de la industria del tema textil, que tenían pequeños talleres y las grandes industrias le empezaron a quitarle los clientes, los trabajos, se rebelaron y empezaron a destruir las máquinas. Y eso fue entre los años 1811 y 1817 más o menos, hasta que fueron reprimidos por el gobierno británico. Pero solo era para presentar la idea de que esto del temor de que la tecnología nos quite los trabajos no es algo nuevo, algo que existe hace mucho tiempo. Ahora se habla también de la cuarta revolución industrial, no tiene una fecha de inicio, esto es un término acuñado por Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, donde él menciona que la cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo hoy, aunque también hay unos autores que hablan de la quinta revolución industrial, lo característico es la velocidad, porque los cambios que se producen son muy, muy veloces, a un ritmo que no alcanzamos ni a reflexionar con respecto al tema. En ese punto yo no estoy tan de acuerdo porque si bien es cierto esta revolución industrial es más rápida que las anteriores también los cambios eran bastante rápidos, solo que ahora es como un ritmo muy, muy exponencial, como dice él. Y con una amplitud y profundidad tremenda que, como él menciona en su libro, impacta no solo el tema industrial, por supuesto, sino que a toda la sociedad de forma sistémica. ¿Ya? Solo para poner un ejemplo de los cambios, pensemos en alguien que está estudiando hoy alguna carrera, por ejemplo, un universitario en 2023, 10 años antes y 20 años antes. Ahí el 2003 era cuando yo estaba en el pregrado, así bien viejo. Pero en esa época teníamos celular, o sea, podíamos ocupar, la gente empezaba a tener cada vez más celular, pero claro, o sea, si uno quería organizarse para un trabajo, casi nadie tenía minuto, entonces había que estar haciendo lo de siempre, que era llamar por el teléfono de la casa, a la casa de tu compañero, y te contestaba el papá, y había que estar hablando con los papás, y el acceso a computador era uno por casa con suerte, y entonces ocupábamos más bien los computadores en la universidad, y también ocupábamos ese disquete que probablemente algunos de ustedes ni saben qué es, pero era guardábamos los trabajos ahí, hacíamos las presentaciones, y ya teníamos acceso a Google, que era como la gran revolución de la época. 10 años después, solo 10 años después, que claro, ustedes pueden decir, no, 10 años, 20 años es mucho, pero si piensan en la antigüedad o la Edad Media, en 100 años, con suerte, hacían una espada, le cambiaban de un metal a otro, por ejemplo, no sé, o un filo de una forma a otro, no avanzaban casi nada. Entonces ya el 2013 la tecnología era mucho más avanzada, era más común también ver estos
el acceso a los computadores, que la gente ya los empezaba a llevar a las clases, y una serie de aplicaciones, sobre todo unas como WhatsApp o YouTube, que vinieron a cambiar la forma en que nos relacionábamos. Por ejemplo, en WhatsApp que la gente empezó a comunicarse, a organizarse, y una serie de cambios conductuales bastante importantes. Y lo que tenemos hoy es, por ejemplo, ya, bueno, ya no son teléfonos con cámaras, son cámaras, verdaderas cámaras con teléfono. El acceso a los computadores es mucho más fácil, porque hoy en día uno puede encontrar un computador que te sirve para ofimática, para programas simples por, no sé, 200.000 pesos. Y estamos hoy en día viendo también cambios importantes en cómo podemos, por ejemplo, desarrollar nuestro trabajo con, bueno, lo que está más ahora de moda, el ChatGPT. Pero otras herramientas que nos permiten traducir o comunicarnos, como ahora Zoom, que subió mucho con la pandemia, o ese barquito que es de Midjourney, que ya vamos a ver más adelante cómo genera imágenes a partir de lo que uno le pide. Entonces, el cambio es muy, muy rápido y no sabemos bien lo que va a venir de años después. Todavía estamos reflexionando lo que fue hace 10 años y ya van saliendo cosas nuevas. También es bien importante mencionar la velocidad de Internet. Bueno, el acceso, pero también la velocidad. Los celulares ahora están cambiando de 4G a 5G. La 4G tiene una velocidad teórica que de hecho llega como a los 1000 megas por segundo y el 5G una velocidad teórica que puede llegar hasta los 10 gigabytes por segundo. Eso también va a ir generando, ahora estamos en proceso de transición, pero va a generar un cambio muy importante por la velocidad de Internet que permite hacer una infinidad de cosas. Bueno, aquí llegamos a lo que son los geeks. Los geeks son lo que se conoce como un fanático de la tecnología, que digamos que en los años 80, 90, generalmente era un nerd que le gustaba la tecnología, alguien que estaba ahí con los computadores y se consideraba como un nerd. Pero hoy en día el acceso a la tecnología ya no está en unos pocos fanáticos de la tecnología o que son ingenieros o que tienen mucha plata y pueden acceder a eso, sino que algo que está en todas partes. Literalmente todos o casi todos tenemos un computador en el bolsillo, que es el celular, que es un verdadero computador. O sea, a veces diferenciamos el computador de escritorio con el celular, pero el celular es un computador, o sea, tiene los mismos mecanismos. Si vemos esta encuesta de We Are Social y Kepios, vemos que en Chile la conexión a celulares es de 26,32 millones. O sea, más del 100% de la población. Eso no es la cobertura del 100%, obviamente, porque hay personas que tienen 2 o 3, pero la conexión a Internet es altísima. Y es importante tenerlo en cuenta porque según este estudio de la Católica, el último que salió, y bueno, la encuesta es CACEN, el acceso a Internet ha crecido muchísimo. O sea, ya estamos llegando al 90%, hay otro estudio que dice que es el 92%. Y esto no hay una gran diferencia, hay una diferencia todavía, por supuesto, pero no gran diferencia con respecto a quintiles. Y tal vez lo que le ha tocado trabajar, a los que trabajan con comunidades, incluso con comunidades aisladas, se darán cuenta que incluso en comunidades aisladas, el acceso empieza a ser cada vez más alto. Y uno empieza a encontrar personas que pueden estar en un pueblo perdido, pero igual se comunican por ejemplo, gente de la tercera edad que me ha tocado ver a mí, que ocupa mucho el Facebook para comunicarse. Entonces, la tecnología ya no es algo aislado, sino que es algo que se ha insertado en todos los estratos sociales y en todos los sectores de la sociedad, en todos los rangos etarios, y personas incluso de la tercera edad, como una vecina que yo tenía en Santiago que a los 85 años aprendió a usar el WhatsApp, y claro, así súper lentito, con un dedo, y después ya maestra y podía mandar mensajes, fotos y se manejan bastante bien. Entonces, es algo que está en nuestra vida diaria. Entonces, como les decía, todos tenemos un computador en el bolsillo y que se le llama smartphone o inteligente, entre comillas. Ya vamos a hablar más sobre eso. Y esos teléfonos tienen
aplicaciones o software, porque son computadores. Y esas aplicaciones ocupan algoritmos, muchas de esas aplicaciones ocupan algoritmos de inteligencia artificial. Ya vamos a entrar más en el tema, solo quería mencionar que la tecnología, si bien tiene cosas muy positivas, ustedes bien saben que también nos acerca y nos aleja. Y ya es muy común ver escenas de amigos que salen y están más en el teléfono que conversando, o sea, están más comunicándose hacia afuera y menos con quienes tienen cerca. Eso también genera cierta adicción. Podemos ver cómo hay una cierta adicción al uso de redes sociales para sentirse acompañado o apoyado por un tema de ego, por diferentes motivos. Y vemos que también hay una, digamos, como una especie de desfiguración de la realidad, que a través de las redes sociales mostramos una imagen que no es la realidad. Y esa imagen es lo que poco a poco, en algunos ámbitos, empezamos a ver más seguido y podemos empezar a pensar que es la realidad. O sea, también la inteligencia artificial tiene mucho que ver con eso y lo vamos a conversar un poco más adelante. Entonces, solo para resumir esta primera idea, el acceso a la tecnología ya no es para unos pocos, es parte integral de nuestra vida diaria. Y va más allá de los percentilos, de los rangos etarios, es algo que cada vez más está usando todo el mundo con diferentes necesidades. Obviamente los más jóvenes ocupan tales aplicaciones, los más viejos otras aplicaciones, el Facebook, Candy Crush, ese tipo de cosas. Pero todos en el fondo se relacionan. Hay una gran interacción de lo que se llama interacción humano-máquina hoy en día, ¿ya? Y la segunda idea que quería compartir es que la inteligencia artificial no es lo que parece, o no es lo que comúnmente la gente cree que es la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Bueno, lo que normalmente se imaginan las personas son robots, porque la inteligencia artificial, como nos la ha vendido el cine, son robots o androides que en muchos casos se parecen a los humanos, con otras, obviamente, habilidades tal vez mayores en algunas cosas, pero que incluso tienen emociones y pueden comunicarse como un humano. También, obviamente, la inteligencia artificial hoy en día sirve mucho para vender humo, como que tal vez ustedes han encontrado muchas cosas que dicen, no, es que esta es una solución, a lo mejor la solución para tal tema de toda la vida, pero hecha con inteligencia artificial. Entonces, oh, wow, ya, ahí, pues ahora vale. Eso también lo vemos mucho. Si vamos a la historia y el origen de la inteligencia artificial, tal vez la primera referencia es de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. Si conocen el libro, el doctor Frankenstein crea este ser que justamente era un ser artificial que parecía un humano, era lo que él quería desarrollar. Es como una de las primeras referencias históricas que existen. Después, si vamos a los teóricos del tema, encontramos a Alan Turing, que es bastante famoso, bueno, por descifrar el tema del código Enigma. Hay una película de eso. Pero él también generó mucha discusión con respecto a este tema de las máquinas, y tiene un artículo, un libro, donde él se plantea si pueden pensar las máquinas, ¿ya? Esto también 950. Después, en el mismo libro, él considera que pensar es un término muy ambiguo, entonces lo que considera mejor es si las máquinas pueden imitar el pensamiento humano, ¿ya? Y de aquí viene lo que él llama el juego de imitación, o lo que se conoce hoy en día como el Turing Test, donde uno puede poner una persona, él se imaginaba una persona que hacía preguntas, y en unas salas que uno no podía ver qué había dentro, había en una un ser humano y en otra una máquina que respondían a través del lenguaje escrito, no sin hablar. Entonces, si a través de las preguntas y las respuestas esta persona no logra entender
en el fondo, quién es el computador o la máquina, esa máquina pasa el test de Turing, ¿ya? Después el término inteligencia artificial surge en el año 55, donde una serie de expertos en el tema computacional y otros, liderados por este señor John McCarthy, hacen como un workshop en Estados Unidos por 2 meses para discutir este tema de si pueden razonar las máquinas, si existe inteligencia, y ahí por primera vez surge el tema de inteligencia artificial. Este era el grupo de geeks que participaron en esa conferencia. Interesante mencionar que no eran solo científicos computacionales, ni solo ingenieros matemáticos, también habían psicólogos, psiquiatras y otros profesionales que estaban interesados en este tema. Bueno, ese era John McCarthy. Cómo plantearon, porque es un workshop, pero lo plantearon como un estudio, era para proceder sobre la base de la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse una máquina para simularlo, basada en la definición con respecto a simular la inteligencia humana. Es importante mencionar que el concepto de inteligencia humana tiene mucha discusión, no hay ni siquiera un acuerdo al respecto, entonces hablar de inteligencia artificial es aún más complejo. Y en vez de casarse con una definición, es bueno conocer las distintas definiciones que existen. Entonces, estos investigadores de inteligencia artificial y de ciencias computacionales, Stuart Russell y Peter Norvig, que tienen este famoso libro que va sacando edición tras edición, se los recomiendo también, ellos plantean un esquema para entender qué definiciones existen con respecto a inteligencia artificial. Entonces, primero tenemos una dimensión. Si las máquinas, en el fondo, generan pensamientos como humanos o acciones como humanos, ¿ya? O sea, imitando al ser humano, y en el lado derecho, si piensan o actúan racionalmente. Y lo que ellos definen como racional es que un sistema es racional si hace lo correcto en función de su conocimiento. Así definen racional. O sea, no necesariamente está imitando al ser humano, sino que tiene una definición que puede ser más amplia. Y obviamente las otras dimensiones que es pensar o actuar. Entonces, si revisamos algunas definiciones, por ejemplo, sistemas que piensan como humanos, el nuevo y excitante esfuerzo de hacer que los computadores piensen, máquinas con mente en el amplio sentido literal. O sistemas que piensan racionalmente. El estudio de las facultades mentales mediante el uso de los modelos computacionales. Sistemas que actúan como humanos, el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia. Y finalmente me quedo con la segunda del último cuadro que dice la inteligencia artificial está relacionada con conductas inteligentes en artefactos. Yo diría que esta es la definición que está, bueno, sin saberlo la gente, como la definición más presente hoy en día, ¿ya? Porque hablamos como de artefactos inteligentes. ¿Qué componentes tiene la inteligencia artificial? Este es un tema muy largo, solamente quiero dar alguna idea al respecto, que es la parte más técnica. Primero tenemos un componente, tal vez lo han escuchado, que es el aprendizaje de máquina. Porque se dice que las máquinas aprenden. Bueno, primero tengo que decir que todo lo que es inteligencia artificial no es magia, es matemática, es literalmente matemática. Todo se pasa a números, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, nosotros le pasamos a un algoritmo, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo con imágenes de gatos, ¿ya? Entonces, lo que hace el algoritmo, para que entiendan bien, es que toma cada imagen, las imágenes están hechas por píxeles, cada píxel es un dato, ¿ya? Y estos son matrices, como las matrices en matemáticas, así se hace. Entonces, lo que entiende la máquina, a través de analizar todos estos píxeles, que cada uno es un número, es que hay un patrón. Y ese patrón, que le parece similar, por ejemplo, con el gato de abajo, que se parece, lo entiende, y como yo le dije que estos eran gatos, después le paso imágenes con las que no se entrenó, sino que son imágenes de prueba,
y el algoritmo es capaz de decirme, ah, es que esto coincide con el patrón que yo entendí con el entrenamiento, entonces son gatos. Y eso que de ahí, de abajo, no son gatos, ¿ya? Después tenemos los modelos no supervisados, que es que yo no le digo a la máquina, estos son gatos, sino que le paso imágenes. Y él mismo es capaz de decir, bueno, este es un grupo, porque su patrón es similar, y este otro grupo y su patrón es similar, pero no sabe que son gatos, no tienen la etiqueta, gato o perro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuántos chihuahuas ven, probablemente se van a demorar unos 2, 3 segundos en decirme que son 6. Si yo les muestro esta imagen, probablemente se van a demorar un poco más, no sé, 10, 12 segundos en decirme la cantidad de chihuahuas que son. Si yo les mostrara un lienzo gigante de 1000 imágenes, probablemente se demorarían, no sé, 20, 30 minutos, estoy inventando. Bueno, en este caso, una máquina se va a demorar menos de un segundo y no tan lejos de ustedes, aquí se va a demorar también menos de un segundo, más lejos de ustedes y después ya con 1000 imágenes se va a demorar un segundo y el ser humano, ustedes se van a demorar, o cualquiera de nosotros se va a demorar, no sé, 20 minutos. Entonces, lo que finalmente hacen todos estos algoritmos es facilitarle la vida a las personas, o sea, son mejores en un ámbito específico. Bueno, también los algoritmos permiten, por ejemplo, predecir el precio futuro o el precio que va a tener una casa. Entonces, yo le entrego esta información, son regresiones multilineales. Entonces, yo le entrego a todas estas variables independientes, ustedes saben, el tamaño, la cantidad de piezas, etcétera. Le entrego esta información y le entrego también la variable dependiente que es el precio de la casa. Entonces, el algoritmo toma toda esta información y entiende cuál es la relación de las variables independientes y la dependiente. Después, lo que se hace es que yo tomo por ejemplo, tengo 1000 datos, lo entreno con el 80% y con el 20% le entrego esto mismo, pero sin la variable dependiente. Y le pido que me prediga el valor de la casa. Y luego hago una comparación de los resultados reales con los que el algoritmo hizo. Así como se construyen los algoritmos de inteligencia artificial y puedo evaluar con eso la precisión. También aquí brevemente está lo que se llama visión computacional, que a través de estos algoritmos también entienden las diferentes, por ejemplo, las diferentes expresiones de una persona, entonces es capaz de decir que, como fue entrenado, que esta expresión es alegría, tristeza, etc. Entonces, por eso se dice que las máquinas también pueden ver. Existe esta rama de lo que se llama la visión computacional. También tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que es el área donde está ChatGPT, que es lo más famoso. Entonces, bueno, tenemos también a los asistentes de voz, también los chatbots, que son bastante tontos, y también tenemos, bueno, ChatGPT, que es como lo más avanzado hoy en día en este sentido. Lo mismo, ChatGPT se entrenó a través de millones de datos que están en millones de sitios web y millones de fuentes en Internet, y fue entendiendo los patrones y lo que hace es predecir más o menos cuál debiera ser la respuesta. Todos los computadores, todas las máquinas lo entienden el lenguaje el lenguaje binario, entonces todo se traspasa a ese lenguaje y finalmente, como les digo, todo es matemática. Pero la verdad es que ChatGPT no entiende lo que escribe, no entiende lo que le escriben ni lo que escribe. Entonces aquí también hay un ejercicio importante que hizo un filósofo que se llama John Searle, lo que se llama la habitación china, donde tenemos un personaje aquí que es un chino que está entregando preguntas con caracteres chinos en esta parte de la izquierda, y hay una persona adentro que le han pasado un libro que está en inglés, pero que son instrucciones para cómo interpretar esos caracteres chinos. Y al pasarle la respuesta a la misma persona que se fue a recibir la respuesta al lado derecho, la persona a la derecha dice, oh, la persona de adentro es un chino nativo,
la respuesta es perfecta, pero la persona adentro no tiene idea de chino, no entiende el chino, solo ocupó una serie de símbolos que estaban explicados en su idioma para devolver una respuesta. Entonces, CERL ocupa este ejercicio para decir, las máquinas no entienden lo que están diciendo. ChatGPT no entiende lo que está escribiendo. Simplemente ocupa una serie de datos y hace una predicción con respecto a los datos que tiene. Bueno, John Searle, y aquí ya de a poco vamos cerrando para no alargarme mucho, plantea también que existe una inteligencia débil, que es toda la que conocemos hoy, que como les mostraba, que es una inteligencia que, por ejemplo, puede decirme en menos de un segundo cuántos chihuahuas hay en 1000 imágenes, pero si le pido otra cosa, otra función, no la va a poder hacer porque está construido con un tema muy específico. Y está la inteligencia artificial general o fuerte, que es la que vemos en el cine. O sea, que son robots o androides que son realmente inteligentes, que se ven como humanos, tienen incluso sentimiento alguno y con habilidades súper potenciadas. Y eso va a tomar, si llegamos algún día a este tipo de inteligencia, en muchos años más. La inteligencia artificial la vemos en todo ámbito, están en las aplicaciones que usamos, están también en los artefactos que usamos, o sea, pueden ver cómo algunos artefactos tienen un símbolo que dice AI, ¿cierto? Como inteligencia artificial, como las lavadoras que pueden calcular cuánta agua echar con respecto a la carga de ropa, ¿cierto? Y también vemos la inteligencia artificial, ya que los videojuegos es algo que es ultra masificado, pero que es interesante porque la inteligencia artificial de los videojuegos es tal vez la más parecida a un ser humano, porque en otro tipo de inteligencia artificial, como les mostraba, supera mucho la habilidad humana. Si una inteligencia artificial en un videojuego hiciera eso, nadie podría pasar ni la primera etapa. Entonces trata de hacer que los enemigos, por ejemplo, se comporten como si lo estuviera utilizando un ser humano. Aquí con este tema termino, que el tema de ética, también los algoritmos y el entrenamiento de algoritmos tiene sesgos. Entonces hubo un caso en Estados Unidos que se ocupó un algoritmo para predecir cuál era la probabilidad de que una persona que había cometido un delito inicial cometiera un segundo delito. Y ese delito, ese algoritmo, perdón, tenía un sesgo gigante para favorecer a las personas blancas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta persona a la izquierda, Vernon Prater, que tiene un riesgo de recaída de solo 3, era escala de 1 a 10. Y esta chica, Brisha Borden, un riesgo de 8. Resultó que primero este tipo de la izquierda había hecho, su primer delito era cosas más fuertes, y ella sí tuvo una recaída, que ahí dice como un gran asalto, no sé. Y esta chica tuvo un par de cosas juveniles, que no sé, se llevó un scooter, se robó un scooter, algo así creo que era, y no tuvo una recaída. Pero, sin embargo, el algoritmo le dijo que era 8 su grado de riesgo. Acá lo mismo, el chico de la izquierda, bueno, después no tenía riesgo de recaída y sí tuvo otro delito. Y el de la derecha se supone que tenía riesgo 10, o sea, sí o sí iba a cometer otro delito, y eso no pasó. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué hay sesgo? Y eso lo pueden ver también en ChatGPT, que es según cómo se ha entrenado. O sea, si en un ejemplo extremo, si le pasa a un algoritmo que los delincuentes son solo gente negra, aunque le pase a un asesino en serie blanco, va a decir que el riesgo de que cometa otro asesinato es 0, porque obviamente no lo entrenaron con esa información. Entonces, bueno, eso me lo voy a saltar. Y también, ese es un tema policial, pero hay un tema que tiene que ver con las redes sociales, de cómo hoy en día afectan nuestras vidas. Este era un chico en Inglaterra que a través de internet se dio cuenta que había un video donde dos matones estaban molestando a un niño más chico, y le avisó al hermano mayor. Los dos matones se enteraron
y le tendieron una trampa donde no contrataron, pero sí le pidieron a otra chica de 14 años, tenían 13, 14 años, que lo citara como para encontrarse como en un área baldía que tenía cerca de su casa, y llegaron los dos matones y lo mataron. Entonces se dieron cuenta que el acceso que tenían los asesinos en las redes sociales era muy amplio. También una periodista de la BBC se creó unas cuentas falsas de como si fuera una persona, una adolescente de 13 años, y los filtros eran muy bajos, y a cada rato le aparecía información de asesinato, de cuchillo, de violencia, y que fue lo mismo que la policía encontró que estaba en los teléfonos de estos adolescentes. Entonces también todos los días nos exponemos a algoritmos que nos están mostrando cosas que está la tendencia siempre a decir que esos algoritmos se adaptan a lo que nosotros nos gusta ver, pero eso no es así, eso téngalo en cuenta. Lo que hacen esos algoritmos es crearnos necesidades que nosotros no teníamos. Y esa es la gracia que tienen los algoritmos. Entonces, un tema importante es que hoy en día nos llama mucho la atención ChatGPT y lo que está pasando, pero todos los algoritmos que nos están manejando un poco pasan desapercibidos. Entonces, nos controlan las máquinas, esto lo veo rapidito. Bueno, como les dije, todos los días nos enfrentamos a algoritmos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, incluso si ocupamos el Waze o el Google Maps para ir de un lugar a otro en nuestro barrio, en nuestra ciudad, lugares que ya conocemos, a lo mejor el Waze nos dice dobla aquí a la izquierda cuando toda tu vida tú has seguido derecho. Entonces la pregunta siempre está ahí, bueno, ¿le hago caso al algoritmo o le hago caso a mi experiencia previa? Y ahí el punto es interesante, porque a veces mucha gente sigue al algoritmo porque dice, bueno, es que el algoritmo es inteligente. Entonces a lo mejor si doblo a la izquierda me salta el tráfico, y no siempre es así. Lo mismo pasa como nos tratan de manipular por ejemplo, en Netflix, donde nos dice, bueno, esta película, bueno, de acuerdo a lo que tú has visto antes, no calza, no la veas, 59% de acierto para ti. Y otras, 97%, entonces deberías ver esto. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los algoritmos están todos los días tratando de manipular nuestro comportamiento. En YouTube eso es muy claro también, donde aquí, por ejemplo, si yo entro sin entrar en mi cuenta, tira videos generales, pero si yo empiezo a ver videos, por ejemplo, no sé, de historia o de algún show, y los veo, me va a tirar más recomendaciones de eso. Pero no siempre es así, de repente tira recomendaciones de otras cosas, me va cambiando el tema, va manipulando mi comportamiento. Esto se ve también en este documental, el de The Great Hack, que es sobre el escándalo que hubo con una empresa que se llama Cambridge Analytica, que tomó información de forma ilegal, pero con el apoyo de Facebook, de millones de votantes, sobre todo, bueno, para el Brexit, pero sobre todo para la campaña de Trump, y fue capaz, ocupando lo que se llama Big Data, que está vinculado a los algoritmos de inteligencia artificial, fue capaz de generar perfil de estas personas, de estos votantes, y el algoritmo podía entregar, decir cuál era el perfil y entregar publicidad en función del perfil de esos votantes, cosa de manipular su voto. O sea, era como si esa persona se daban cuenta que estaba muy preocupado de la delincuencia, le mostraban videos de Trump que iban a aniquilar la delincuencia. Entonces, ¿por qué no es lo que la gente cree? Porque la inteligencia artificial no es una versión artificial de nosotros, son herramientas como superdotadas, por decirlo así, como que nos ayudan en ciertas cosas, pero ponen en riesgo también, o les ayudan a grandes empresas a conseguir sus objetivos de publicidad. Pero por supuesto también hay una visión positiva en el sentido de que podemos ocupar esa herramienta para, bueno, como me tocó trabajar en un proyecto que podíamos predecir cuál era el mejor tratamiento para pacientes con cáncer. O sea, hay una visión que también son herramientas que nos ayudan, pero hay que tener ojo con eso. Bueno, y aquí, y el patrimonio cultural, que me parecía como lo estaba saltando. Bueno, con respecto al patrimonio público o cultural, y esta parto yo dando mi opinión, y ustedes ahí pueden ayudar también con comentarios y hacer una bajada. Yo creo que lo primero es que con respecto a, bueno, si hablamos de museos y museos de arte, sí creo que, y
podemos hacer una charla aparte de esto, pero sí están apareciendo más y más aplicaciones de inteligencia artificial que son capaces de crear imágenes súper bonitas o incluso artísticas, aunque eso pueda ser discutible, en pocos segundos. Y eso también puede llegar a ser una forma de arte y atraer a la gente a los museos en esa parte. Lo que creo yo que está más claro, considerando el patrimonio, pero específicamente los museos, y ya se está usando, son los robots guía, porque también resuelve varios problemas, porque estos robots que pueden estar, por ejemplo, pueden ocupar, por ejemplo, ChatGPT y tener un formato de voz, son capaces de dar millones de informaciones que la gente les pregunte, y también son capaces de manejar montones de idiomas. Entonces, para los museos y para la guía, eso se está implementando. Hay algunos ejemplos interesantes. Y eso también genera más atracción a las personas a participar del patrimonio, o a veces gente, tal vez que, no sé, adolescentes que están aún más metidos en la tecnología. Creo que genera también una herramienta de apoyo y de atracción para difundir el patrimonio, ¿ya? Entonces, eso, yo sé que fueron varias ideas y hay cosas que no son fáciles de entender y se necesita profundidad, pero bueno, espero haber dado una visión general del tema para que, como dije, se queden con más preguntas que respuestas y puedan seguir explorando sobre este tema. Eso. Muchas gracias, tía Nicolás, por la presentación y por todas las informaciones que nos compartió. Y bueno, les invitamos a que dejen comentarios, preguntas sobre lo que acabamos de conversar en el chat para ir profundizando, ¿no? Todos los aspectos de las inteligencias artificiales que Nicolás nos presentó. Y yo quisiera como empezar, Nicolás, pensando juntos, ¿no? Acá, como algunas de esas tecnologías de inteligencia artificiales que tú mencionas, especialmente la de los algoritmos, pueden auxiliar, porque ya vimos todos sus procesos problemáticos, ¿no? Primero, la cosa de utilizar datos personales con la intención de manipular la opinión, ¿no? de las personas, los procesos de formación de clusters, de burbujas de individuos dentro de las redes sociales, cómo eso va produciendo procesos de disociación social, ¿no? Por ejemplo, vemos eso en Brasil, como los bolsonaristas llegaron a un punto de empezar a creer que Bolsonaro no había perdido las elecciones en Brasil. Todo a través de un proceso de creación de una burbuja de información que ellos creían. Y bueno, pero podríamos pensar, esa es una pregunta que quería hacer, esos tipos de tecnologías como el algoritmo que utilizan datos, que van direccionando determinadas informaciones para determinados tipos de público. ¿Cómo usar eso de una manera ética y de una manera que pudiese ser una herramienta, por ejemplo, para los museos? Pensando en los museos y los museos que buscan, por ejemplo, conocer mejor sus públicos para producir procesos de vinculación territorial, para conectarse mejor con sus entornos, ¿no? Con las personas que frecuentan. ¿Sería posible? Es, es realizable, digamos, ¿eh? Una pregunta que hago para que luego conversemos entre todos, todas. Y hay una pregunta también de Valentina Palacio, que quizás es un poco parecida a lo que comento, que ella pregunta, ¿cómo logramos que lo que creamos con la inteligencia artificial no solo se convierta en una forma de crear spam de generación de contenidos, sino una herramienta óptima para mostrar la importancia, en este caso, del patrimonio? Eh, Gracias, bueno, Valentina, por tu pregunta.
Sí, voy a tomar un poco lo que dijiste antes y a ver si puedo aportar con esa pregunta también, porque la inteligencia artificial, ya les comenté que, bueno, es matemática y por ende son datos. Sin datos no funciona la inteligencia artificial, por supuesto. Entonces, claro, tú decías, ¿cómo podemos obtener datos de las personas eh, que sean suficientes para crear un perfil, con lo cual darle la información correcta, que es más o menos lo que hizo de forma inapropiada el caso de Cambridge Analytica con el Brexit y las elecciones de Trump. Bueno, las redes sociales funcionan así, que en el fondo, como dicen muchas veces, el producto eres tú, porque no son gratis, pues. Obviamente todas las interacciones que hacen las redes sociales, ellos usan eso y lo venden. Entonces, una forma sería que las personas que están interesadas o que participan en temas culturales estén dispuestas a entregar cierta información que les sirva a ustedes para, por ejemplo, para saber qué información mostrarles finalmente. Eso lo veo un poco complejo. Yo creo que al final todo lo que hacen organizaciones, ya sean públicas, privadas, empresas o instituciones, no sé, tipo museos, es finalmente tomar la información que existe en redes sociales y se pueden armar perfiles en base a eso. Ya como gente que toma información de los comentarios que hace la gente en Twitter y así toman grandes bases de datos y generan eso. Eso por el lado. Y lo otro es, bueno, ¿cómo evitamos el spam? Es lo mismo, o sea, el spam se produce cuando alguien recibe algo que no le interesa. ¿Cómo hacemos que le interese? Acoplándonos, entendiendo cuál es el perfil de la persona y qué cosa le interesa. Eso se hace solo a través de recopilar información y en algunos casos yo creo que esa puede ser información que la misma persona esté dispuesta a ceder para hacerlo de forma ética. Hay otro comentario aquí de Felipe Labra, que pregunta, una primera pregunta sería conocer qué entienden por patrimonio, porque veo que la discusión se ha centrado en el patrimonio como relativo a los museos. ¿Y qué ocurre con el patrimonio cultural o social o el patrimonio natural? ¿Qué pasa si las inteligencias artificiales generan un sesgo al público para comprender qué es y qué no es patrimonio? Y Michelle pregunta, me gustaría plantear la reflexión en torno a cómo la desigualdad se potencia con el desarrollo de las tecnologías, más allá del acceso a ellas como herramientas, es quienes están programando los algoritmos para intereses propios que pueden no ser éticos. Excelente pregunta. La En nuestro caso partir con la específico, primera, creo que sí. estamos tratando más de patrimonio cultural que necesariamente patrimonio natural. Y claro, pensar en la elitización al acceso al patrimonio es un tema como es que una IA genera sesgo, porque las IA son programadas por alguien y esas personas que programan tienen sesgos epistemológicos, ¿no? Entonces, ese es un tema también que ahí Nicolás podía profundizar de cómo las IAs pueden provocar sesgos o que ahí se conecta con lo que la Michelle está diciendo de cómo los algoritmos pueden también atender intereses que no privados, particulares, que pueden no ser éticos o pueden no responder a una necesidad común, ¿no? Pública. Bueno, hay que entender primero que los algoritmos, si bien se programan, los algoritmos de inteligencia artificial tienen la capacidad, o sea, lo que llamamos automatización, de aprender sobre la marcha con nueva información que va entrando. Sin embargo, yo siempre puedo controlar ese sesgo de la información que va entrando o las cosas que quiero transmitir. Entonces, por eso, la gran discusión que está hoy apareciendo es con respecto a los temas éticos de la inteligencia artificial y cómo se puede regular la inteligencia artificial. Acá en Europa hay toda una política que salió hace 1 o 2 años que tiene que ver con la regulación que va a existir en la inteligencia artificial, hacerla más transparente,
que tiene ciertas cosas que estoy más de acuerdo que otras, pero ahí les recomiendo revisar la política europea de inteligencia artificial. También salió no la política, pero salió como una propuesta de política en el gobierno anterior, al final me parece, para Chile, de cómo debiera ser, basándose en experiencias también internacionales, porque claramente corporaciones ocupan la inteligencia artificial para su propio beneficio, ya lo mostré en la presentación. Por ejemplo, vemos ahora con ChatGPT que parte de un organismo que se llama OpenAI, y lo están haciendo cada vez más comercial. Y eso también tiene un riesgo, porque se dieron cuenta que el tema era bien rentable y ya no es muy OpenAI, ya es como Close AI. Entonces, claro, siempre está el tema comercial que pone en riesgo, o sea, el riesgo mayor que aquí se produce como ya dije, el sesgo de la información, pero también es, como mostré antes, que hay gente que le cree mucho a la tecnología. O sea, siempre está el típico tema como ya alguien dice algo que es como de teoría de conspiración porque lo había leído en Google. Bueno, pero también pasa con ChatGPT. O sea, tú le preguntas cosas, si se han explorado más con ChatGPT, también tiene errores. Y uno podría decir como, ah, no, es que esto es así porque me lo dijo ChatGPT, pero tiene errores y en algunos casos sesgos. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, siguiendo acá los comentarios, Edna Castaño comenta, se vuelve urgente que las inteligencias artificiales sean programadas con el nivel de conocimiento más avanzado de la humanidad. Camila Plaza comenta que es necesario aterrizar la percepción que tenemos de la inteligencia artificial como un conocimiento mejor o más válido por ser realizado por una máquina. Y aquí hay un comentario de Marisol, que en primer lugar agradece a Nicolás por la conferencia y pregunta por una de las amenazas evocadas por la carta que ella comentó al inicio, que fue firmada incluso por el Elon Musk, que es fundador de la OpenAI, perdón, que dice que se relaciona con las amenazas evocadas por el desarrollo competitivo, ¿no?, de las inteligencias artificiales y que también se relaciona con la pérdida de empleos en el ámbito de museos. Y si es posible que la inteligencia artificial puede ir reemplazando poco a poco a los y las trabajadoras de patrimonio, como el ejemplo de los robots guía y traductores. ¿Y en qué aspectos no son reemplazables, ¿no?, los trabajadores? Bueno, es buen comentario. Como les mostré al comienzo, el tema de cómo la tecnología reemplaza trabajo es histórico y eso siempre ha pasado y va a seguir pasando. El tema es que no deja a los humanos como en esa película Wall-E, así como que están sentados todo el día viendo televisión. Eso no va a pasar. Pasó la revolución industrial, la primera revolución industrial, que hubo gente que, es cierto, perdió su trabajo, pero se crearon un montón de empleos más. O sea, se necesitaban operarios que vieran las máquinas, se necesitaban personas de administración que antes no existían, y se generaron muchos tipos de empleo. En ese sentido, vamos viendo que hoy la tecnología sí está cambiando trabajo. O sea, que vemos cada vez más en los supermercados cómo se instauran esta caja automática y gente que las prefiere, que no quiere relacionarse con un ser humano, van para allá y poco a poco van a ir reemplazando las cajeras de los supermercados, sí, pero se van generando otro tipo de empleo. Entonces, en el tema del patrimonio, si vamos de nuevo al tema de los museos, por supuesto que se van a ir implementando más robots que tienen varias ventajas, pero probablemente va a haber otras necesidades que no las van a poder reemplazar los robots. O va a haber, porque muchas veces se habla también de la inteligencia artificial, como les decía atrás de toda la presentación, como un potenciador del ser humano. Entonces también a lo mejor los mismos artistas van a poder crear arte apoyándose con cosas de la inteligencia artificial y es un nuevo tipo de arte. Entonces las oportunidades para las personas van a aparecer y bueno, esto de la carta, no sé, yo creo que hay también un tema ahí de generar más ruido, a algunos les conviene hacer ruido, pueden haber temas, intereses comerciales también en eso, pero sí es bueno también hacer ese tipo de
acotaciones para que el tema ético y las políticas con respecto a la ética en inteligencia artificial tomen más fuerza. En ese sentido lo veo como algo positivo. Y algo que quería agregar también, que todos los que estamos en ciencias sociales, humanidades y otros ámbitos que no están tan relacionados con la tecnología, también tenemos que entrar más a la discusión, porque yo que participo harto en eventos de inteligencia artificial, los que hoy en día están hablando de como el efecto social o la ética, algunas veces hay abogados, pero muchas veces son ingenieros. O sea, los ingenieros tienen tomado el tema y me parece que la participación desde otras áreas de conocimiento es súper importante por estos mismos temas que estamos discutiendo ahora. Entonces, eh, voy siguiendo comentando aquí, leyendo los comentarios y un poco complementando lo que tú estabas diciendo. Edna Castaño dice que las universidades tienen una gran responsabilidad en programar éticamente las inteligencias artificiales. No podemos quedarnos mirando porque mientras tanto las inteligencias avanzan a velocidades impensables. Y agregando a ese comentario de Edna, quería agregar también que ese avance está pautado, está basado en procesos comerciales, ¿no? De disputas comerciales entre distintas empresas que están desarrollando. Entonces también concuerdo con el comentario y también creo que se asemeja a lo que Nicolás está diciendo, que es necesario producir procesos distintos a los comerciales, ¿no? Distintos a los que son enfocados en la cuestión monetaria, financiera, de desarrollo de tecnologías que enfoquen en el público, en el ético, en la diversidad, ¿no? En el acceso a la diversidad de personas, a otras posibilidades de producir conocimiento. Y aquí Felipe también comenta, acá en Chile un diputado dijo que solo los ricos podrán acceder a lo real y los pobres estarán limitados a acceder a lo digital. La IA puede lograr que solo los ricos puedan acceder al patrimonio y los pobres solo a representaciones elaboradas por las IA. Yo creo que ahí Nicolás también respondió un poco al reflexionar sobre quiénes están produciendo y con quiénes fin están produciendo esa inteligencia, más que la inteligencia artificial en sí misma, quiénes están produciendo, con qué fines y cómo están siendo utilizadas también, ¿no? Pensar como una producción colectiva, pública, enfocada en democrática, abierta, con acceso abierto, puede ser otro tipo, ¿no? De proceso de creación. Andrea Santiago comenta, yo siento que igual, producto de cómo nos hemos relacionado con la idea de inteligencia artificial, existe un sesgo hacia demonizarlas, cuando en realidad es un método de manejo de datos. En este sentido, yo veo muchas posibilidades de utilizar estos métodos para democratizar el acceso al patrimonio. Una barrera súper importante, por poner un ejemplo, suele ser el uso del lenguaje y la incapacidad que tenemos quienes estamos en la academia de hablar distinto, de una forma comprensible. Respecto a eso, podría incorporarse estas herramientas para aportar a cambiar el lenguaje con que se realizan los llamados y las difusiones, por ejemplo. Edna comenta, todo depende de la programación, por eso el algoritmo debe ser abierto y libre. Yasmin Fabres comenta, a mí me gustaría preguntar con relación a lo que mencionaste sobre el robot de mediación cultural, sobre los posibles problemas generados por ese tipo de alternativa. O sea, se percibe que los públicos tienen un mismo repertorio y expectativa de experiencia en el museo o institución. O sea, se plastifica la experiencia en la institución que debería ser bastante dialógica. Esa es una pregunta de Yasmín. Y creo que voy a leer las que están acá en el chat. Voy a esperar que Nicolás pueda responder la pregunta de Yasmín. Voy a leer las que ya ustedes ya pusieron acá en el chat. Y les comento que ya a las 1:30 vamos cerrando, así que voy a leer hasta el momento en que finalicemos, ¿ya? Para que sepan que vamos a tener hasta la 1:30 para responder cuestiones.
pregunta es si la existencia de ese tipo de robot en el museo, como la presencia de ese robot genera la percepción que los públicos que se van a adentrar en ese espacio, museo o institución cultural, es el mismo, ya que el proceso de mediación, cuando una persona lo hace, es bastante dialógico y considera la experiencia, la expectativa de esos públicos. Y ahí me gustaría preguntar sobre qué problemas tú ves en ese reemplazo. Claro que es un temón, además del tema de empleos y todo, pero ¿qué problemas genera sobre esa mediación entre institución y público? Ya que la camada dialógica se pierde, me imagino, como que se plastifica un poco esa relación. Sí, bueno, de hecho el problema es similar o el enfoque es similar a lo que hoy son los chatbots. Cuando tú entras, no sé, a alguna tienda comercial o algo y tiene un chatbot, que hoy en día son bastante tontos, tú no quieres hablar con el chatbot, tú, o al menos yo inmediatamente le digo, ejecutivo, agente, quiero un agente, una persona. Porque obviamente es muy distinto el relacionamiento. Entonces, estos robots, los que hoy existen en los museos, ayudan en ciertas cosas, son entretenidos porque uno puede conversar algunas cosas, son llamativos, pero obviamente no es la misma experiencia que un guía humano. Entonces, por ahora están salvados los guías humanos porque van a ser complementarios, ¿ya? Eso tiene que ver con la idea futura de que existan androides que sean así muy avanzados y sea casi como hablar con un humano mejor. Pero yo creo que para eso faltan muchos, muchos años. Acá también en la discusión y lo que se muestra en inteligencia artificial también hay mucho, le ponen mucho color a los temas así, y como si el tema fuera nuevo, pero esto se viene discutiendo hace muchísimos años. Fernando Amengual comenta, creo que me parece relevante también discutir respecto de quién es responsable respecto de las externalidades negativas que puedan generar las IAs que son programadas y cómo lograr que existan medidas que permitan que esas personas se hagan responsables por eso. Por otra parte, me parece interesante cómo el desarrollo tecnológico, que es parte de nuestro patrimonio, puede permitir alcanzar otras o nuevas discusiones respecto de qué es arte. Sí, bueno, son dos preguntas distintas. La primera tiene que ver con la discusión que hoy existe con respecto a la regulación de inteligencia artificial. En el fondo, cómo hacemos responsables a las personas o, bueno, a las instituciones que crean estos algoritmos y que los implementan. Hoy en día no se ha logrado mucho. O sea, cuando vemos casos de que alguien mató a otra persona por la influencia de las redes sociales o se suicidó y otro tipo de problemas, no hay mucha condena a las instituciones que los crearon. En el caso vuelvo al caso de Cambridge Analytica, ahí, bueno, sí, claro que hubo todo un cuestionamiento a Facebook y un interrogatorio ahí a Mark Zuckerberg, ¿cierto?, en Estados Unidos. Um, pero todavía no se hacen muy responsables. Yo creo que la discusión va más por el lado, o al menos lo que ha sido acá la experiencia en Europa, es que buscan que los algoritmos y el proceso de cómo se recoge la información, cómo se entrena y cómo eso se desarrolla, sea abierto, la gente lo pueda conocer. Ahora, en mi opinión, conocer el proceso, cómo un algoritmo toma la información y genera una recomendación, no ayuda mucho en el dilema ético. O sea, mucha gente no está buscando eso, no lo va a entender tampoco. ¿Ya? Pero bueno, una discusión grande. Y con respecto al tema del arte, bueno, yo no soy el más indicado, pero sí, conociendo cómo el arte y su desarrollo histórico, sí creo que puede haber expresión artística que ocupe como herramienta la inteligencia artificial.
Si pensamos en la historia del desarrollo del arte contemporáneo, por ejemplo, de las vanguardias, las neovanguardias, especialmente en los años 60, el Nam June Paik es un artista conocido por trabajar con la televisión, por hacer experimentos. En ese momento era la tecnología que era la nueva tecnología, experimentos con videos, con la televisión. Entonces el arte siempre experimenta también con las tecnologías que la propia sociedad va produciendo, ¿no? Y eso es histórico también del proceso de creación artística. Tiene razón Nicolás. Eh, una pregunta de Livia que dice que quisiera saber qué pasó cuando pregunté al ChatGPT Noticias Chile hoy y que dentro de las respuestas estaba Boric, presidente de Chile, hizo y mencionó una lista de noticias. Ella dice que realizó varias veces la misma pregunta y terminó en presidente, Piñera, presidente de Chile, hizo. Eran las mismas noticias, pero el algoritmo cambió el nombre. ¿Qué interfirió en la inteligencia artificial? Y ella pregunta, como, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber interferido? Bueno, yo no conozco, pero tengo entendido que a veces el ChatGPT no es exacto ni preciso en las respuestas que entrega, ¿no? De hecho, es más simple en este caso, porque lo que hizo Livia es preguntarle por las noticias de hoy y ChatGPT no tiene información actualizada, no está conectado a Internet para tomar la información que va apareciendo cada día. De hecho, fue entrenado con información hasta el año 2021 y lo que pasa después del 2021 no lo sabe o tiene algunas cosas, pero no lo maneja. Entonces, no es una inteligencia artificial que se vaya actualizando cada día con la información del día. Eso hay que tenerlo en Y cuenta. además, como que como inteligencia artificial quizás no tenga la conciencia de lo que signifique hoy, ayer y mañana, ¿no? También puede, Bien, tiene que ver pero con eso. puede, en el fondo, claro, es que absolutamente no tiene conciencia, eso es lo primero. Y lo segundo es que, claro, si estuviera conectado a Internet y se actualizara la información y autoaprendiera cada día, claro, tú le dices información de hoy y no es que entienda lo que es hoy, pero sí entiende el comando hoy y entrega información al respecto. La pregunta de Felipe Labre, con esa creo que vamos cerrando nuestra actividad de hoy. Felipe pregunta, ¿conoces a algún ejemplo de inteligencia artificial que ayude a los especialistas en patrimonio, por ejemplo, a clasificar alguna pieza patrimonial o a restaurar? Por ejemplo, pinturas antiguas que algún algoritmo ayude a predecir cómo era una pintura determinada anteriormente para apoyar un proceso de restauración, me imagino. Por ejemplo, he visto casos de reconstrucción de rostros antiguos como el de Cristo. ¿Sería posible utilizar una inteligencia artificial en este caso como para ayudar al proceso de restauración? Sí, pero obviamente en el contexto virtual. O sea, no, supongo que a futuro, muy adelante, alguna máquina también puede hacer, bueno, también podría llegar a hacer el proceso de restauración física, un robot que está programado para eso. Pero sí hay casos interesantes que no del patrimonio, pero se pueden vincular. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que ayudan a restaurar, como decían, hay fotos antiguas, pero también súper interesante video antiguo. Entonces, es posible ver videos de los años, de los primeros videos, de los años 20, no sé cuándo eran los primeros. Por ejemplo, hay varios en YouTube, pueden buscar, que es como alguien que estaba grabando en un tranvía, entonces iba pasando por todo el centro de la ciudad y en esa época, obviamente, los cuadros por segundo eran muy pocos. Y lo que hace la inteligencia artificial es predecir qué debiera venir después y le agrega cuadros. Entonces la imagen se ve más fluida. Y otras inteligencias artificiales le agregan color. Y también le han agregado, que obviamente es una simulación, pero le agregan lo que podrían ser los ruidos de fondo, porque no había sonido en esa época. Eso los pueden encontrar en YouTube, son súper interesantes. Yo creo que, claro, se puede aplicar también al tema de patrimonio en sentido virtual, de también recuperar fotos antiguas, agregarles color, una mejor, no sé, calidad. Sí, definitivamente sí.
Bueno, agradecemos muchísimo de nuevo a Nicolás por el conversatorio, por la interesante instancia de explicar mejor los efectos, los límites de las inteligencias artificiales y cómo podríamos pensarlas en el ámbito del patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio social también, de repente. Agradezco muchísimo a todas y todos que estuvieron con nosotros acá presentes. Agradezco especialmente al curso de la Marisol Sociología de la Cultura que nos está asistiendo en vivo. Ahí tenemos la imagen de ellos. Gracias por acompañarnos también hoy día. Les invito a que estén atentos a nuestras redes porque pronto vamos a estar difundiendo nuevas actividades de Lab Museus. Y les invito también a que sigan asistiéndonos, que sigan y que compartan la palabra a sus compañeras y compañeros de trabajo. Los que quieren certificado, dejaron acá sus nombres, iremos contactar con ustedes. Si se inscribieron para el taller, tenemos sus datos y nos vamos a contactar con ustedes para hacer el envío del certificado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Nicolás. ¿Quieres decir algunas palabras finales? Eh, no, solo motivarlos a que sigan explorando el tema, que no se queden solo en las noticias o en aplicar las herramientas, sino también entenderlas y bueno, tener muy presente el tema tecnológico siempre y el cambio que produce en la sociedad. Gracias a todas y nos vemos, ojalá, en una próxima actividad, en una próxima oportunidad. Gracias, chao.